Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de 1000 formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El sistema nervioso periférico, por su parte, tiene una parte fisiológica muy importante, y es que los nervios espinales o raquídeos tienen un origen en la médula espinal. De hecho, parten de esa médula espinal 31 pares de nervios espinales o raquídeos, entre los cuales están los cervicales, que van desde la C1 hasta la C8, los dorsales o torácicos, que van desde la D1 hasta la D12, los lumbares, que son desde la L1 hasta la L5, y los sacros, que son de la S1 a la S5. Cuando digo esto de C1, C8 y demás, me refiero a las vértebras, ¿vale? Son las vértebras que van acompañando también a todos estos, como os digo, nervios espinales o raquídeos. Y también tenemos el nervio coccígeo. Son nervios mixtos, en principio todos, con fibras tanto sensitivas, por tanto, como motoras. También he de deciros que se organizan en 3 niveles. Están las raíces, los plexos y los troncos nerviosos. Así, concretamente, existen 2 tipos de raíces nerviosas, las anteriores y las posteriores. Las raíces anteriores normalmente son aquellas que contienen los axones eferentes de las motoneuronas y del sistema vegetativo, mientras que las raíces posteriores están formadas por las fibras sensitivas y vegetativas aferentes, de manera que normalmente, como habéis visto, serían más sensitivas, más componente sensitivo que motor. Eso sí, las raíces nerviosas se unen posteriormente formando primero una raíz común y acto seguido los plexos, excepto a nivel dorsal, de los que proceden los troncos nerviosos individualizados que distalmente dan ramas a otros nervios. Los principales plexos nerviosos que vamos a encontrar también os he de decir que son el cervical desde la C1 hasta la C4, el braquial desde la C5 hasta la D1 y el lumbar de la L1 a la L4. Sea como sea, las patologías normalmente asociadas al sistema nervioso periférico, una vez ya os lo he presentado, son de las partes más importantes. Por un lado tenemos diferentes tipos de lesiones, de menor a mayor gravedad y de mejor a peor pronóstico. Se distinguen distintos grados de afectación de las fibras del sistema nervioso periférico. Existen las neuroapraxias, que son cuando solo se afecta a las vainas de mielina, y son procesos transitorios de recuperación en minutos o incluso en horas. Moderadamente ya más graves serían cuando hay una alteración persistente durante al menos 4 semanas y se consideran en estado graves cuando el bloqueo es de la conducción persistente durante más de 6 meses o al menos 6 meses. Las condiciones de axonotmesis es cuando se producen las afecciones en los axones de estos nervios periféricos, y en estos casos vemos que la degeneración walleriana del axón, con preservación de la membrana basal y el tejido conectivo de los haces nerviosos, es una de las características. La neurotmesis es una lesión de la membrana basal y del tejido conectivo de los haces nerviosos normalmente y el perineuro, que hacen una sección completa del nervio, de manera que lo de la parte de sección completa del nervio debéis de ponerlo entre comillas porque es como si ese nervio se cortara, digámoslo así, ¿no? Por otra parte, en función al nivel de afectación, se habla también de síndromes radiculares, síndromes plexurales y síndromes tronculares o neuropatías periféricas. Y dentro de estas últimas, de hecho, diferenciaremos las polineuropatías, las mononeuropatías o la mononeuritis múltiple, dependiendo de los casos. Las radiculopatías, por su parte, suelen ser las causas más habituales, que corresponden al compromiso del espacio producido por una hernia discal, que las consecuencias más frecuentes son sensitivas, ya que las hernias discales suelen ser posterolaterales y comprimen las raíces posteriores, dando lugar a manifestaciones psicológicas
a manifestaciones positivas, como es el caso del dolor y las parestesias, o negativas, como es el caso de la hipoestesia y la afectación del arco reflejo con hiporreflexia. Las hernias normalmente más frecuentes son, como digo, las lumbares y también lo son las radiculopatías correspondientes, siendo la manifestación característica el dolor por irritación del nervio ciático. Asimismo, en estos pacientes son positivas las maniobras de la Sege, dolor a la elevación de hecho del miembro inferior en extensión, y de Bragard, que sería la exacerbación del dolor en el flexo extensión del pie. Asimismo, cuando se afectan las raíces anteriores se producen síntomas motores tanto positivos fruto de la denervación como fasciculares con contracciones espontáneas del músculo visible sin movimiento, y los negativos que serían la paresia, la hipotonia y la atrofia muscular. Todas ellas son signos en cualquier caso de la afectación de una segunda motoneurona, en este caso a nivel axonal. Los síndromes plexurales también son importantes porque la mayor parte de las plexopatías se describen a nivel del plexo braquial por traumatismos, daño en cirugías o compresión de tumores expandidos localmente, y se van a producir una alteración combinada de sensibilidad, fuerza y abolición de reflejos tendinosos. Asimismo, tenemos las neuropatías periféricas, como la polineuropatía, que era el trastorno de nervios periféricos bilateral y simétrico que se suele alcanzar por síntomas sensitivos, hormigueos, pinchazos, ardor, disestesias o sensación de molestia, e hipoestesia, que sería la pérdida de la sensibilidad en las extremidades, frecuente de predominio distal, es decir, en la zona más de las manos y de los pies, en guante y calcetín, como se suele decir, y la debilidad distal. También puede acompañarse de alteraciones del sistema nervioso autónomo y también acarrear así la pérdida y disminución de los reflejos musculares. En la mayoría de los casos se producen debido al consumo de tóxicos como el alcohol o los fármacos también en algunos casos, así como deficiencias alimentarias y trastornos endocrinos como es el caso de la diabetes u otras situaciones adquiridas como es el caso del síndrome de Guillain-Barré, que os recuerdo que era una enfermedad desmielinizante bilateral. El síndrome de Guillain-Barré, por cierto, es una polineuropatía desmielinizante, como os acabo de mencionar, de curso agudo o subagudo y frecuentemente de afectación bilateral, simétrica, de predominio distal en la que se lesionan las raíces de los nervios raquídeos. Se debe normalmente a un mecanismo inflamatorio e inmunológico y afecta sobre todo a las personas jóvenes. Se ha relacionado de hecho con infecciones recientes por el Campylobacter jejuni o por el citomegalovirus y con algunas vacunaciones y cirugías previas. Clínicamente se caracteriza sobre todo por una parálisis o déficit motor subagudo de los 4 miembros ascendente y simétrico, pudiendo producirse así una parálisis respiratoria de la deglución, diplegia facial y oftalmoplegia, además de abolición de los reflejos osteotendinosos. Además de las parestesias, la sensación de acorchamiento, que suele ser el síntoma inicial, los dolores y el trastorno de la sensibilidad profunda, entre otras, son lo que producen una asociación de estos trastornos disautonómicos. De manera que el diagnóstico es clínico y se apoya en estudios neurofisiológicos y la punción lumbar, que también, por otra parte, en el líquido cefalorraquídeo, de hecho, es muy característico ver la disociación albuminocitológica con escasas células y muchas proteínas. También es muy frecuente a nivel clínico ver un daño axonal, un predominio proximal con afectación crónica y con afectación del troncoencéfalo. Y también, por supuesto, se suele tratar con inmunoglobulinas la plasmaféresis, que también parece ser un tratamiento eficaz. La mononeuropatía múltiple o neuropatía multifocal es la multineuropatía, también llamada así, que se define como el compromiso simultáneo secuencial multifocal de troncos nerviosos no continuos. Este compromiso de los vasa nervosum normalmente hay otros procesos inflamatorios frecuentes. La mononeuropatía, por su parte, se trata de un compromiso localizado en un solo nervio y en general se debe a causas locales como un traumatismo, la compresión también, por ejemplo, o el atrapamiento, así como especialmente hay frecuentes neuropatías, por ejemplo, de los nervios radiales o del nervio cubital con atrapamiento a nivel del codo en el canal de Guyon y del núcleo o nervio mediano, mejor dicho, del nervio mediano, cuya causa más frecuente es el denominado síndrome del túnel carpiano. Y el síndrome del túnel carpiano, precisamente, que es una mononeuropatía, como os digo, por compresión, relativamente es frecuente y se debe a un atrapamiento del nervio mediano de la mano debido al estrechamiento del túnel carpiano, que es un canal óseo a través del cual circula ese nervio en la muñeca. Y
Como resultado, esta neuropatía va a dar alteraciones sensitivas como hormigueo en los dedos que se irradia hacia la palma de la mano e incluso a la evolución de la pérdida de fuerza en músculos de la mano. Y puede ser un trastorno limitante y se trata también de férulas y rehabilitación o incluso en cirugías descompresivas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues... simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.